Muy bien. Pues comenzamos entonces. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta primera sesión de cálculo 4. Es el cálculo 4, es el cálculo que es integral en el sentido de que pues ahora sí vemos todo lo que hemos analizado en los últimos tres cursos de cálculo y lo ponemos en contexto de ciertos problemas que pues para ser honestos están inspirados en la física, principalmente, ¿no? Ahorita vamos a dar algunas pues motivaciones de qué cosas esperamos poder resolver en este curso y notaremos que mucho de esto está esencialmente dado en un lenguaje físico. Así que, ustedes recuerdan de su curso de cálculo 2 el concepto de cálculo de áreas, ¿no? Que es, pues aquí yo tengo una gráfica bien chida con algunas condiciones y la pregunta que yo quiero contestar en cálculo 2 es ¿cuánto vale el área debajo de la curva, no? Esencialmente es eso. Esa área es un área asignada, que significa que puede ser positiva, negativa o cero. Puede ser que un área negativa cancele un área positiva. Puede ser que las áreas se vayan cancelando pues constantemente, ¿no? Esto como concepto, pues es bien sencillo de visualizar, de analizar. Sin embargo, la cuestión que vamos a tener constantemente en los cursos de cálculo es que no intentamos ver un problema y decir automáticamente, ah, mira, se me antoja que la forma de calcular eso es esta forma. No, sí, si lo veo así, yo les pregunto a ver cómo se calcula esa área. Salvo que la gráfica sea de una forma muy particular, no tenemos una forma de nada más verlo y decir, ah, por supuesto que lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Y más bien, el procedimiento en cálculo es aproximativo. ¿Qué significa eso? Directamente cuánto vale eso, si no voy a intentar primero dar una noción de cómo me aproximaría a ese resultado, una aproximación más fina, más fina, más fina, y que eventualmente llegue a una fórmula más trabajable. En el caso del problema de área debajo de una curva, ¿cómo funcionaba ese método aproximativo? Es decir, yo no sé calcular directamente esa área, pero ¿en quién me podría fijar que sea más fácil de calcular y que se aproxime al problema que quiero resolver? Entonces, en el contexto de cálculo 2, ¿cómo se hacía esto? ¿Alguien recuerda? Definíamos las particiones. Re- Recuerden, por favor, compañeros, si alguien va a hacer alguna observación por Zoom, por favor, levanten la mano. Pero muchas gracias, si es cierto lo que dijeron. Entonces, ¿cómo le hacemos? Rectangulitos, ¿sí? ¿Cómo funcionaban estos rectángulos? O sea, si yo los dibujo así nada más por mi reverenda gana, estaría dibujando como que varias formas de dibujar estos rectangulitos, ¿no? Esencialmente hay dos formas, ¿cuál y cuál? Por abajo y por arriba. Y esto que yo dibujé serían las sumas inferiores. Entonces, una suma inferior, ahorita voy a hacer bien énfasis en esto, pero estamos nada más discutiendo de cotorreo. Una suma inferior con base en qué se construye. Y ahora sí, es algo que ya habían dicho antes. Particiones. ¿Qué es una partición? Informalmente. Ahí estamos de cotorreo. Ajá. No, conjuntos está bien. Son, vamos a decir, formas de dividir el dominio, ¿no? Tengo mi punto de inicio, que sería mi punto A, tengo mi punto de fin, que sería mi punto B, y hago subdivisiones entre A y B, y en cada una de esas subdivisiones, ¿qué hago? Por ejemplo, estoy con una suma inferior. Una vez que tengo esa subdivisión, ahí que tengo que calcular para tener esa área, ese primer valor de área, el ínfimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, acá tendría yo una longitud que voy a escribir por ahora delta de t. Eso pretende ser una delta. Y la altura que sería el ínfimo de la función en ese intervalo, porque en este caso estoy hablando de sumas inferiores. Si hablara de sumas superiores, sería un supremo en lugar de un ínfimo. ¿Sí? ¿Todos recordamos esta historia más o menos? Y entonces, yo no sé ahorita cuánto vale el área debajo de la curva, pero puedo dar una aproximación. El área que estoy intentando calcular es aproximadamente cuánto. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la definición de suma inferior? La suma sobre todos los índices de los ínfimos, ¿por quién?
por la longitud de cada uno de los intervalitos, lo que vendría a ser mi delta t. Sí, ¿no? Que ya para darle un nombre concreto sería ti menos ti menos uno. ¿Sí? Esa es una forma de aproximarnos. Y como estoy usando los ínfimos, a esto le voy a llamar suma inferior. Y si intentara usar supremos en lugar de ínfimos, ¿qué cambiaría en mi notación? Usaría supremos, ¿no? Entonces, ¿qué color no he usado? Voy a usar amarillo, ¿por qué no? No, amarillo no, ¿verdad? Rojo, verde. Ok, verde. Entonces, los supremos se verían así. Y sería la suma sobre todos mis índices de los supremos en cada subintervalo por la longitud de cada subintervalo. ¿Sí? Pregunta trampa. ¿Lo que aproximo por sumas inferiores y lo que aproximo por sumas superiores es necesariamente lo mismo? No, la respuesta es que no. Porque ahí es donde viene la cuestión de cuándo es que tiene sentido hablar de un área. O sea, cuando sí exista esa área como un concepto matemático que no termina de definir, es cuando estas dos aproximaciones me van a arrojar lo mismo. ¿Sí? Esa es la definición de integrabilidad, de hecho. Pero es una cuestión para ligeramente más adelante. Entonces, esta es una forma de aproximarnos. O sea, aquí me estoy aproximando como que por abajo y acá me estoy aproximando como que por arriba, ¿no? Y si las cosas son buenas, si ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto es aproximativo. ¿Sí? No estoy dando como tal la definición, sino estoy diciendo cómo me acercaría a resolver ese problema. Y ahora sí, suponiendo que mis particiones se hacen cada vez más finas, es decir, que esa delta de t se hace más chica, más chica, más chica, debería tener una mejor y mejor y mejor aproximación a lo que vendría a ser el área debajo de la curva, ¿no? Ya no sería aproximativo, sino que estaría encontrando como una noción del límite. ¿No? El límite cuando esta delta de t tiende a cero ya sería el valor de mi área. ¿Y cómo denoto esa área? ¿Cuál es nuestra notación chidísima de integral? La integral de a a b de f de t dt. ¿Sí estamos de acuerdo? Y es una traducción entre mi proceso discreto. ¿Todos cachamos qué significa discreto en contexto de matemáticas? Como que pasito a pasito, ¿no? Sí, como finito, realmente. Entonces, tengo mi suma de cosas chiquitas. Y entre más chiquitas hacen esas cosas, estos rectángulos se van asemejando más a líneas rectas nada más, ¿no? Entonces, paso de mi aproximación discreta a mi concepto continuo. ¿Que quién sea el continuo? Pues la suma de esas columnas con base infinitesimal. Y eso ya me daría, como tal, mi integral. ¿Sí? Esta es la historia más o menos que se ve en cálculo 2. No estoy echando ahorita ninguna definición formal. Así de platicado, definíamos el área debajo de una curva. Cuando sea que ambas formas de aproximar me den lo mismo. Sino porque si me dan cosas distintas, pues a quién me fijo, no tendré idea, ¿no? Entonces, en esos casos no está bien definida el área. ¿Todos de acuerdo acá? ¿Preguntas? Cálculo 2, ¿verdad? Me gustaría resolver en cálculo 4. La primera diferencia entre los dos primeros cálculos y los dos últimos cálculos es que ya puedo hablar de cosas en varias variables. No es un cálculo multivariado. Entonces, para no alejarnos demasiado de la noción que acabo yo de pensar o de presentar, me gustaría intentar abordar el siguiente problema. Consideren que tienen ustedes una función f definida en un cierto conjunto que ahorita voy a especificar más, pero ese conjunto está en R2 y la imagen de esa f está en R. Entonces, ¿qué nombre le habíamos dado a ese tipo de funciones? Cuando el dominio es vectorial y la imagen es escalar, esta f se llama campo escalar. Esa es la notación, bueno, la definición que estaremos usando todo el curso. Toda función de un Rn en R es un campo escalar para nosotros. ¿Vale?
Y en el caso particular de R2, si yo, porque este es uno de los pocos casos donde puedo hacerlo, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? Ajá, la dibujaría en R3, primero, y segundo, ¿qué tipo de dibujo sería? ¿Ok? Una superficie, vamos a llamarle por ahorita una sabana, así nada más para ser informales. Sería como estar airando una sábana, ahí están, la están secando, y la forma que les dé esa sábana en el aire en algún momento, así se vería más o menos la gráfica, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, todos recordamos de cálculo 3 cómo se ven las gráficas grosso modo de ese tipo de funciones. Entonces, por dar una situación, en este caso mi sabanita, mi gráfica de función se ve así, algo así, ¿no? Como una sábana, ¿vale? Entonces, si quisiera analogar mi teorema de campos escalares, ahora en qué me gustaría fijarme. Ya no estaría buscando calcular áreas debajo de curvas, sino volúmenes debajo de superficies, de sabanitas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver que esto, pues, realmente es una cosa, pues, que requiere bastante formalidad y las definiciones todavía no las estamos empezando a abordar, pero la forma del dominio impacta mucho en la integrabilidad de una función, es decir, en poder encontrar el volumen debajo de la superficie. Esto es también una consecuencia de cálculo 3. Ustedes ya saben que la forma del dominio impacta sobre las propiedades que puede tener una función. Y en cálculo 4 no es la excepción. Pero es una cosa que vamos a ver al final de este primer tema. Entonces, ¿cuál sería el dominio más fácil en términos de volumen con el que podría trabajar? Es una pregunta tramposa, ¿verdad? Pues, ¿cuántos tipos de dominios tengo en R2? No, pues un chorro. ¿No? Te tengo bolas, tengo conjuntos fractales así bien macabros. Entonces, ¿en cuál caso, en principio me imaginaré yo, que es más fácil calcular un volumen? ¿Cuál es la figura más sencilla que ustedes así, el volumen vale tanto? Un prisma. Y para que algo sea un prisma, la base nos conviene que sea lo más regular posible, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un tipo muy específico de dominios que son rectángulos. Así que esta es mi función y yo estoy suponiendo que mi dominio se ve así. Por ahora, va a ser más fácil definir integrabilidad en el caso de rectángulos que en el caso más general. Eso es una historia para el siguiente tema. Entonces, mis funciones van a estar definidas de rectángulos, R en R2, y de R, un rectángulo que está en R2 y que va a R. Está gracioso, ¿no? Porque es R contenido en R2 a R. Sí, es cierto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculo el volumen debajo de esa superficie? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Tiene sentido esta cuestión para todos? Ok. Quiero calcular volúmenes. Y esta superficie podría ser lo que sea. Claro que si es sencilla, de seguro para nosotros es menos trabajoso. Si mi superficie nada más es como un plano, de seguro puedo ver eso como pues, un prisma mochado o algo así, y quizás es mucho más sencillo calcular la integral, pero no tendría por qué ser así de fácil en todos los casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto fuera una porción de esfera? Si la base fue una circunferencia, pues sería la esfera completa. Pero ¿qué pasa con una porción de esfera definida sobre un rectángulo? ¿Cuánto vale esa área? Bueno, ese volumen. Ni idea, ¿verdad? Suena una cuestión bastante difícil de abordar por sí misma. ¿O qué tal si fuera esto un cono, pero es un cono medio movido? ¿O qué tal si es una función con máximos y mínimos? Pues yo no sé, ¿no? Suena que de manera general no hay una forma sencilla de contestar a esto. Pero el problema es ese. Así que, como ya mencioné, no quiero una fórmula directa de, ah, mira, el volumen vale tanto. Yo quiero aproximarme. Entonces, ¿cómo podría intentar aproximarme a calcular el volumen debajo de esa superficie? ¿En qué me conviene fijarme? ¿O qué sugieren ustedes que puedan hacer como un primer paso para empezar a, no, insisto, no calcular directamente, pero aproximarnos a ese volumen? ¿Alguna idea? Y la sugerencia es, fíjense que hicimos antes.
intentar hacer en este nuevo caso? Pues, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuál era mi acercamiento en este primera? Ah, perdón. Sí. ¿Hay una mano alzada adelante? Ah, no, iba a decir lo mismo, profesor. Es decir, bueno, me lo imagino de esta manera. O sea, tenemos eh, pues el plano más sencillo, como Ujú, con el reloj, y pues hacemos lo de cálculo 2, ¿no? Y de repente, pues nada más como que lo rotamos y lo hacemos como para unas caritas, digo, ajá, como si lo estuviéramos viendo en un cubo, ¿cómo decirlo? En la primera, digamos, en el primer plano tenemos una figura, ¿no? Y ujú. si escogemos una Z, digamos, ajá, este, pues tendríamos otra formita. Entonces ya nada más sería cuestión de ir iterándolo. Así me lo imagino como para tratar de resolverlo si lo utilizáramos como de R2, ¿no? Y al final sumar todo ello y decir que pues es el volumen. No sé. Ujú. Sí, sí, justamente. Vamos a tomar esta idea que es definir entonces como unos cuadraditos chidos, porque lo más fácil que sabemos calcular en términos de volumen es un prisma. Entonces, si puedo reducir esto a una aproximación mediante prismas, pues eso nos encantaría, ¿no? Pero nada más para asegurarnos que todos sabemos esto, ¿cuánto vale el volumen de un prisma? Digamos, es un prisma rectangular. Área de la base por altura. O sea, es como longitud de la arista uno por longitud de la arista 2 por longitud de la arista 3, ¿no? Pero lo podemos resumir como área de la base por altura, no igual que un cilindro. Entonces, un primer paso, no puedo dibujarlos todos porque el dibujo se me va a ensuciar rapidísimo, pero pensemos en que tengo un cachito, así como aquí dividí en un cachito, y sobre ese cachito, pues yo sé que tengo dos formas de aproximarme, por arriba y por abajo. Digamos por ahora que lo estoy haciendo por abajo. Entonces, si intento analogar mi procedimiento de cálculo 2, ¿qué tendría que hacer? Dibujo mi subcachito, ahí está el subcachito, y de ahí busco quién sería la altura de ese prisma. El ínfimo, ¿no? Podría ser, si es por abajo el ínfimo, si es por arriba el supremo. Vamos a quedarnos con el ínfimo justo ahora. Entonces, tomo esto y digo, a ver, y de todos los valores que tomo en ese subcachito, me quedo con el menor, no con el mínimo, con el ínfimo. Recuerden que no es lo mismo. Entonces, por aquí yo tendría ese valor del ínfimo y entonces el volumen que debería considerar es el volumen de todo ese prisma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso cómo lo voy iterando? Pues eso fue un subcachito, ¿no? Antes tenía una partición. Eso me construía todos los posibles subintervalos dado un cierto conjunto finito de puntos. Tenemos que hacer lo mismo en esencia, ¿no? Particionamos el rectángulo y me fijo en los subrectángulos que generé. Y eso es por abajo, ¿no? Por arriba va a ser una cuestión pues bastante análoga. Entonces, aquí hay un primer cachito. Si aquí tuviera un segundo cachito, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Tomo ese cachito, busco el ínfimo, digamos que está a esta altura, y me quedo con ese nuevo prisma. Entonces, por cada uno de los subrectángulos que dibuje dentro de mi rectángulo dominio, estoy construyendo un prisma distinto, ¿cierto? Y entonces, ¿quién sería mi aproximación? El volumen debajo de la superficie, ¿qué vendría a ser? ¿O cómo me acerco a calcular eso? Será la suma de los volúmenes de todos mis prismas, por así llamarlos, ¿no? No, ¿cuántos tengo? No tengo idea, pero tengo un número finito de prismas. ¿Y cuánto valdría el volumen de cada uno de esos prismas? Dijimos que el volumen de un prisma es... ¿Cuánto vale la altura de esos prismas? El ínfimo de la función en ese subrectángulo, ¿no? Entonces esto sería
ínfimos, porque no soy muy creativo, y esa sería la altura, y eso lo tengo que multiplicar por el área de la base. ¿Cuánto vale el área de la base? Bueno, no tengo idea, pero vamos a designarlo, ¿no? Digamos que se llama área ¿de quién? Del subrectángulo. Y al subrectángulo yo le voy a llamar SI. Entonces, ¿están de acuerdo que ese objeto que estoy escribiendo se ve como la analogía de cálculo 4 para nuestra primera aproximación de cálculo 2? Estoy sumando sobre todos los subcachos. En el caso de cálculo 2, los cachitos eran intervalos. En el caso de cálculo 4, los cachitos son rectángulos. Saco todos los rectángulos posibles con los que estoy fijándome en mi aproximación. Todas las áreas pues van a estar ahí calculadas, van a estar ahí consideradas en mis volúmenes. Y las alturas están dadas por los ínfimos en este caso. Y si lo quisiera hacer por arriba, por los supremos. La suma de i igual a 1 hasta n de los supremos de los rectángulos abajo. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Todo el sentido de la vida, ¿verdad? Entonces, si, si las matemáticas funcionan como yo creo que van a funcionar, y les juro por Madonna que sí van a funcionar así, si estos dos se están aproximando a lo mismo, eso sería el volumen, ¿no? Lo hago muy fino, muy fino, muy fino, uno, lo hago muy fino, muy fino, muy fino el otro, y si esas dos cosas me dan como resultado límite el mismo objeto matemático, eso debería ser el volumen, ¿cierto? ¿Cómo vamos a denotar el volumen debajo de una superficie? Pues de la forma menos creativa posible. Por cierto, que es un excelente momento para decir esto. En el caso de cálculo 2, ¿cómo denotábamos el dominio sobre el que estaba integrando? Es decir, en esta notación, ¿dónde se nota quién es mi dominio? El intervalo, ¿sí, no? El extremo inferior es A, el extremo superior es B, ¿sí? Pero en el caso de cálculo 4, mis dominios no tienen una orientación de arriba para arriba porque es el mayor. Pero en cálculo 2, en cálculo 4, en R2, perdón, lo que yo quería decir, no tengo un orden, ¿no? No puedo comparar un vector con otro y decir este vector es mayor que este, porque eso es justamente la magia de los vectores. Tienen direcciones distintas. Entonces, vamos a usar una notación que sí nos refleja el dominio en el que estoy integrando, pero que no es tan evidente que alguien va de un lado hacia otro. La notación que estaremos usando por lo general en cálculo 4 es la integral sobre un dominio de una función. ¿Vale? Ustedes pueden notar que ahí no hay una X como antes. Y eso en parte es porque ese es un problema de varias variables, ¿no? ¿Cuántas variables tiene esta función? Pues en principio dos, ¿no? Y todavía no sé cómo representar esas dos variables. El hecho de que cada una de las sobre la función, eso no lo sé. Así que para hacer la notación lo más sencilla posible, vamos a usar esta notación de acá. Esta es una forma de hacerlo. Otra notación que puede ser útil para que le dé un poco más de cuerpo a nuestro objeto matemático, pero quiere decir exactamente lo mismo, sería esta, como una notación vectorial, ¿sí? O sea, es la misma notación de antes, pero con una variable vectorial de por medio. Y otra, que es un poco más en dirección de la física que vamos a estar usando, sería la integral de f por elemento de superficie. ¿Ya se han encontrado con, cosas matemáticas de ese estilo? Elemento de área, elemento de volumen, algo así. ¿Todavía no? Está bien. Esta es posiblemente la notación más informal de todas y casi no la vamos a usar nosotros. Solamente la presento porque pues pueden encontrar textos que la usen así. Hay otra notación, pero para eso no quiero hacer spoiler del segundo tema. Entonces, hay una mano alzada adelante. Gracias. Nada más como pregunta, en la anotación de lo que está en azul, la A minúscula. Sí, precisamente. Esa A minúscula es una área. Ah, vale, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta
¿Sabroso? Ok, entonces, quiero calcular volúmenes. No sé calcular volúmenes, pero puedo proponer aproximaciones para ese volumen. Las aproximaciones serían como antes, mis sumas superiores e inferiores. ¿Va? Claro que aquí ustedes pueden notar que hay un chorro de formalidad que me estoy saltando olímpicamente, ¿no? Porque lo primero que yo tendría que definir para que eso tenga sentido es que es una partición en este contexto. Sí, ¿no? Porque yo nada más dije un cachito y otro cachito, ¿no? ¿Cómo se ve una partición? Si antes eran nada más puntos así, ¿cómo sería una partición de un rectángulo? ¿Vale? Y otra pregunta es, bueno, pues claramente esto está limitado al contexto de R2, ¿no? Eso es una función de R2 en R. ¿Tiene sentido que haga lo mismo para una función de R? Un chorro de problemas. El primero de ellos es, geométricamente, ¿qué estaría calculando? Porque si es una función de R3 en R, la gráfica, ¿dónde está? En R4. Y si eso fuera una función en R4 volando por ahí, porque yo no me la puedo imaginar, literalmente me faltan dimensiones en mi cabeza, eh, ¿qué cantidad geométrica estaría calculando entonces? Por no ser muy creativos, le voy a llamar hipervolumen. Entonces, estaría calculando un hipervolumen, como el hipervolumen entre una... ¿Cómo se ve la gráfica de una cosa? ¿Quién sabe, verdad? Nos ponemos muy exóticos en ese sentido. Pero el procedimiento matemático sería esencialmente el mismo. ¿No? Podría calcular, aunque para mí es difícil imaginármelo, puedo imaginarme que hay una cosa superior, hay una cosa inferior y que son prismas nada más que en varias, en cuatro dimensiones. Entonces, puedo intentar construir lo mismo, aunque literalmente mis ojos matemáticos euclidianos tridimensionales no me lo permiten. Pero puedo analogar este concepto, ¿sí? Y de hecho, lo que vamos a hacer nosotros no va a ser limitarnos al contexto de R2 en R, sino que va a ser una definición general para la integral de campos escalares en general, o sea, para cualquier Rn en R. Y vamos a ver, pues, que de hecho todos esos conceptos tienen sentido y que me rescatan la integral de cálculo 2 como se había visto originalmente. ¿Vale? Entonces, este es uno de los problemas que vamos a intentar abordar en este curso. Cálculo de volúmenes debajo de superficies como una analogía de cálculo de áreas debajo de curvas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero eso no es todo lo que queremos motivar en este curso. ¿Puedo recorrer tantito la pizarra, compañeros? Recuerden que este no es un curso sobre integrales, es un curso sobre aproximar mediante sumas. Entonces, cualquier problema que sea viable aproximarlo mediante sumas, es decir, encontrar una suma que me vaya a aproximar el resultado y hacer refinamientos cada vez más chidos para para hacer un proceso límite, cualquier cosa que se pueda plantear así, se puede abordar desde cálculo 4. Y uno de los problemas clasiquísimos de este curso es masa de un alambre. Consideren ustedes que tienen un alambre volando ahí por R3, ¿no? Tienen un alambre. Yo no sé si el alambre va así, va así. Es un alambre, ¿no? Está bien chido el alambre, ¿vale? Pero en contexto de cálculo, pues más bien lo tengo que ver como una curva parametrizada. ¿Recuerdan todos cuando vieron curvas parametrizadas en cálculo 3? ¿Sí? Muy bien. Porque lo vamos a usar muchísimo. Dentro de dos temas. O sea, es el tercer tema. Entonces, digamos que tengo una curva parametrizada y que esa parametrización se llama gamma de t, ¿no? Entonces, para un T1, tengo un punto sobre la curva, digamos que este sería mi gamma de T1. Si lo muevo, esto es un gamma de T2. Y si lo muevo, esto es un gamma de T3, ¿no? Lo que sea. ¿Todos bien ahí? Entonces tengo una curva parametrizada. Digamos que la T pertenece a un intervalo adecuadamente mencionado como A, B. Y digamos que más o menos esa es la cosa que se dibuja en R3. ¿Va? Ahora voy a suponer que tengo una función, o sea, tengo una función que me describe la posición de la partícula, pensando que es una partícula móvil en el alambre. Voy a suponer que además de eso conozco una función que me describe la densidad, porque ahorita lo que quiero plantear es más bien en el lado físico. Entonces, es una densidad lineal en el sentido
de que pues esto está generando un volumen, aunque no parezca, estoy pensando que tiene un volumen, porque si no tuviera volumen, como que la masa está medio rara ahí. Entonces, además de esa función gamma de t, tengo una función rho de t. Esa función me dice la densidad lineal del alambre en gamma de t, ¿vale? ¿Cómo entiendo densidad? Así, muy sencillito. Y alguien me va a querer correr aquí, y lo siento, pero por ahora voy a pensar que es como una concentración de masa, ¿vale? Denme chance, denme chance. Entonces, un valor alto de ρ, y ρ es una función, como es una densidad, es una función que va del mismo intervalo porque está parametrizado igual en el mismo dominio de gamma, pero el resultado es un número, ¿sí? Sí, la densidad no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Entonces, ¿qué significa un valor bajo de ρ? Que cerca de ese t en donde esté evaluando hay poquita masa. ¿Qué significa un valor alto de ρ? Es un punto t, que en ese valor el alambre está bien grueso. ¿Sí? Entonces, si yo intentara graficar ρ a la par de la curva, haría algo así. Digamos que es una aproximación puntual, entonces tengo como un cilindro y este sería un valor chiquito de ρ. Esto sería mi ρ en T1. Y digamos que en T2 tengo más ρ porque ahí hay más masa. Entonces aquí dibujo un cilindrote más grande porque ahí hay pues mayor masa de mi alambre. Y digamos que aquí tengo casi nada de masa, entonces dibujo un cilindro muy delgado. Vamos, gracias. ¿Vale? Entonces, esa ROM me indica cuánta masa, por así decirlo, hay concentrada cerca de ese punto, ¿no? Entonces estoy pensando masa como medida en unidades, perdón, densidad medida como en unidades de masa sobre longitud. ¿Vale? Es una densidad lineal. ¿Todo bien acá? Vamos a tomar justamente esa idea. Como cada uno de estos cilindritos es una aproximación muy cercana al punto, esa ρ la puedo entender aproximadamente acá, o sea, ρ en T3 es aproximadamente, como es una densidad lineal, la masa en el punto T3 sobre la longitud cercana al punto T3. Estoy pensando en una aproximación. Recuerden que aquí es muy importante, es aproximativo esto. Entonces, si me hago una aproximación, un zoom lo suficientemente potente cerca de T3, la ρ, como es una densidad, va a mantener aproximadamente esta relación, ¿no? Masa sobre longitud. ¿Sí? Estoy pensando en densidad lineal. ¿Todos de acuerdo acá? Y un despeje chidísimo me diría que la masa sería entonces ¿quién? Voy a simplificar un poco la notación. Despejando chidísimo, la densidad por la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto solamente se sostiene si estoy haciendo una aproximación muy buena en cada punto. O sea, puedo calcular aproximadamente la masa cerca de T1, puedo calcular aproximadamente la masa y puedo calcular aproximadamente la masa cerca de T3 usando esta relación de densidad lineal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con este planteamiento medio físico mal hecho? Ah, bueno, hay una mano alzada. Mano alzada, adelante. Gracias, profe. Disculpe, esa relación de masa entre longitud, ¿cómo se deduce? O de dónde sale? Como la definí como densidad lineal. O sea, la densidad de manera general es masa sobre volumen, ¿no? Pero eso sería una densidad volumétrica. Como estoy pensando en una densidad lineal, esa densidad está por sí misma definida como masa sobre longitud. Ah, ok, va. Muchas gracias. Nada de qué. ¿Alguna otra pregunta? Y perdón por mi poca formalidad física, no soy físico. Pero ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Va, entonces, ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Si estas relaciones puntuales son creíbles, son buenas, son sensatas, ¿cómo le hago entonces para calcular la masa de todo el alambre?
quiero la masa del objeto completo. Sé que si hago zooms chidos, tengo las masas pues aproximadas cerca de cada punto, pero quiero la masa total del alambre. Y recuerden que el hint es no calcular directamente, sino pensar en aproximaciones. Tenemos una mano alzada, adelante. Gracias. Sería entonces la suma, ¿no? De todas las densidades. Bueno, las masas en este caso. Entonces, nuestro primer intento sería sumar, porque dijimos que este curso es sobre aproximar mediante sumas. Ya lo dijimos. Entonces, ¿cómo haríamos esa suma? ¿Una suma sobre qué? Lo primero que tendría que hacer es ¿qué? Particiones. Tengo que dividir el alambre en cachitos, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hago para dividir en cachitos? Pues re fácil en principio, ¿no? Cachito 1, cachito 2, cachito 3, etcétera, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y en cada uno de esos cachitos, si mi división es lo suficientemente fina, puedo calcular aproximadamente la masa de cada cachito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por sí misma, la masa total debería ser la suma de las masitas. En este caso, perdón por mi abuso de notación, mi inconsistencia, pero M representa masa. ¿De acuerdo? Entonces, suponiendo que esto es suficientemente fino, cada masa, ¿qué relación sostiene? Exactamente esta, ¿no? Las aproximaciones puntuales me dan una relación aproximada entre la masa y la densidad. Entonces, no escribiría la suma de las masitas, sino la suma de I igual a 1 hasta N, ¿de qué? De la densidad calculada en un compadre, en un TI que pertenece a ese cacho de alambre, por la longitud cercana a TI. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la parte que ustedes recuerdan de cálculo 3. Una de las cosas importantes que vimos durante la discusión de curvas en RN era cómo se definía la longitud. ¿Recuerdan cómo se calcula la longitud de una curva? Eso que de hecho se llama longitud de arco de una curva. ¿Recuerdan aproximadamente cómo se hacía ese cálculo? Ajá. Era no la velocidad, porque esa es vectorial, era la rapidez. ¿Sí? Entonces, algo que quizás van a querer repasar ustedes muy a conciencia por su cuenta más adelante es cómo se calculaba esto. ¿Sí? La longitud aproximadamente está dada por la integral de la rapidez. Entonces, ahorita no me voy a meter mucho en este desastre, pero esto aproximadamente está dado por lo siguiente. La suma de I igual a 1 hasta N de la ρ en el punto en cuestión, y aquí yo metería entonces eso por, bueno, la diferencial de las t's, ¿no? O sea, t y menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Aproximadamente? ¿Más o menos? Digamos que sí. Ok. Entonces, si me doy cuenta, y esto es muy importante, aunque mi problema de calcular el volumen de la masa, perdón, el objeto final matemático al que estoy llegando es de una sola variable. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta función ρ, la estoy evaluando en un punto ti, pero ti son los elementos del dominio de A, B. Las ti son escalares. Esta gamma prima, aunque pues es una parametrización, estoy calculando en norma, eso es un escalar. Y la variable vuelve a ser ti, que es otra vez un compadre en R. Y aquí tengo una longitud de intervalo, que pues que claramente es un elemento de R. Entonces, todo eso que yo acabo de escribir realmente es un objeto en los reales y es un problema de una sola variable, de la variable t. Y es aquí donde ustedes lo ven y dicen,
Este objeto se me hace sospechosamente conocido. O sea, quizás jamás habíamos visto esa fórmula, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo a grandes rasgos? Estoy calculando una suma sobre una cierta función en variable t por la longitud de un intervalo. ¿Esto a qué se asemeja? A una integral. A una integral en variable t. ¿De qué función? De todo esto. ¿Sí, no? Porque las integrales, como las recordamos de cálculo 2, tenían la función multiplicada por una longitud. ¿Y aquí qué tengo? Una función que no era la función con la que yo empecé, pero es una función finalmente multiplicada por una longitud. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, como yo ya sé cosas de cálculo 2, diría, eso se, entre más fina, más fina, más fina sea esto se va a asemejar cada vez más a una integral. ¿Pero a la integral de quién? La integral de a b de la función densidad por la rapidez de t. Que claro, aquí hay lenguaje vectorial, pero definitivamente esto es algo que yo puedo calcular en cálculo 2, ¿no? Porque todo lo que está en mi integrando es una función escalar y t es una variable escalar. Entonces, estoy reduciendo un problema de cálculo, pues en varias variables, porque esto está volando en el espacio, a un problema de una integral como las que conocemos de siempre en R1, en R pelona. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a fin de cuentas, ¿cómo se calcula la masa? La aproximé como una suma, pero esa suma me fue empujando naturalmente hacia otra vez una integral. ¿Estamos de acuerdo? Y este es de hecho un concepto más general que vamos a estar estudiando. Esta es la fórmula, por así decirlo, para calcular integrales sobre curvas. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición en este caso? La ρ, ¿qué tipo de función es? ¿Qué tipo de campo es? Escalar, ¿no? Porque el resultado de esta ρ es un número. Entonces, esta va a ser de hecho la fórmula para calcular la integral de campos escalares sobre curvas. Pero eso es un spoiler durísimo del tercer tema. A lo que quiero que veamos acá, o sea, sin meter más conceptos nuevos, mi problema de varias es una integral que nosotros ya sabemos manejar, ¿no? Aunque tenga algunos elementos nuevos porque pues no sabíamos de rapideces o de velocidades, esto es una integral como las de cálculo 2. Y este es otro de los tipos, ese es otro de los problemas que vamos a intentar resolver en nuestro curso. ¿Alguna pregunta con este planteamiento? Entonces, ya saben, la próxima vez que ustedes se enfrenten en la vida con el problema de calcular la masa de un alambre, pues nada más requieren saber punto a punto cuánto vale la densidad y ya nada más integran. Pues ya es trivial, ¿no? Nada más integran y ya. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo sabroso? Ok. Y quiero ver una última motivación, algo un poco más elevado que sí vamos a intentar abordar en este curso. ¿Puedo recorrer la pizarra, compañeros? ¿Sí? Ok. Entonces, la última motivación por ahora es un problema de flujo. Piensen ustedes que tienen una corriente de un fluido. Así está yendo. Y para no partirnos la cabeza demasiado en si hay vórtices o si algo es caótico, vamos a suponer que es un flujo laminar. Entonces, voy a suponer por ahora que estoy lo suficientemente cerca de mi observación como para representar todo el movimiento de ese fluido a través de un solo vector. ¿Sí? Que ese sería el vector velocidad. Entonces, supongo que este fluido laminar se desplaza con un vector velocidad v y ese vector es fijo. ¿Vale? Entonces, un chorro de suposiciones acá, pero funcionan por ahora. ¿Vale? Y a través de este flujo, yo pongo una cierta membrana permeable, o sea, una superficie que permite el paso del flujo. Y digamos que esta es mi membrana. Podría ser una
pared celular, por ejemplo. Este es uno de los casos más icónicos donde este razonamiento se usa, pero en física pues también es un problema porque estoy midiendo cuánto flujo pasa a través de la tapa de una tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es mi problema. Tengo una membrana permeable y tengo un fluido que la atraviesa. Mi pregunta es, ¿cómo puedo cuantificar el fluido que atraviesa la membrana? ¿Ok? Eso es lo que yo quiero resolver. Y para empezar a dar unas pistas de cómo se hace esto, la pregunta es, ¿de qué dependería? ¿Cuáles son todas las variables que juegan en cuánto fluido atraviesa la membrana? ¿De qué depende esa cantidad al final? ¿Alguna idea? Estoy buscando tres cosas de las que depende. Así que, ¿de qué depende esto? Hay una mano alzada adelante, pero nada más, ay Dios, hay varias. Vamos a intentarlo. Entonces, primero, bueno, sí, sí, vamos a intentarlo, ok. Delia Rivera, adelante. Ok, vamos, sí, sí, definitivamente tiempo es una variable. Esa estaba implícita, si esa no la conté. Son cuatro entonces. Vale, el tiempo es una. ¿Qué más? ¿Podría ser como el área? El área, muy importante. Entonces, la primera de las variables que vamos a poner acá debería ser dada por la misma superficie y es el área de esa superficie. Sí, ¿no? Tiene muchísimo sentido porque si mi superficie es muy grande, pues pasa más fluido por él y si es más chiquita, pues pasa menos, ¿no? Claramente. Ok, primera. Bueno, segunda por el tiempo. ¿Qué más? ¿De qué más depende esto? ¿Cómo? La velocidad, definitivamente V es un elemento de ahí, ¿no? Pero ese ya estaba puesto, entonces sí es cierto. ¿Vale? Entonces, dependen de esto la velocidad del flujo y depende de esto el área de la superficie. ¿De qué otra cosa depende? No, lo voy a agregar en la velocidad de una vez. ¿Algo más? Depende de una cosa más. ¿Alguna idea? Oh, gracias. Mano alzada adelante. Como de la resistencia de la membrana en algún punto. Ok, podría ser la resistencia, pero esa voy a suponer que le estoy agregando en la velocidad. Entonces, estoy nada más suponiendo que la membrana es permeable, ¿no? Lo que sea que eso signifique. No, no estoy cuantificando cuánto retiene intrínsecamente la membrana, ¿no? Nada más estoy midiendo el flujo a través de ella. Así que, última oportunidad. ¿De qué otra cosa depende este problema? Y cuando lo veamos les va a dar risa, inclusive, ¿no? Entonces, ¿alguna idea? ¿De cuánta agua hay? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánta agua hay? No, 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 esa variable no la estoy considerando. ¿Algo más? ¿Ya les decimos? ¿Sí? De la orientación de la superficie. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el flujo fuera así como yo lo estoy diciendo y mi superficie estuviera, digamos que paralela al flujo? ¿Cuánto fluido estaría atrapando entonces la superficie? Pues nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque las moléculas pasan, pues, a lo largo de la superficie. Nada está atravesando propiamente la superficie. Entonces, ok, esa suena una variable bastante complicada de caracterizar matemáticamente hablando, ¿no? ¿Cómo mido la orientación entre la superficie y el flujo? Ahí nos conviene recordar un concepto que también se ve en cálculo 3, que va a ser muy, muy, muy importante en el último cacho de este curso, que es el vector normal. Ay, no tuve que haber borrado eso. ¿Puedo regresar? No. Sí, ok. El vector normal. ¿Qué era el vector normal, compañeros? ¿Alguien recuerda? Sí, todos recuerdan. ¿Qué era el vector normal? Pues a grandes rasgos un vector perpendicular, ¿no? Entonces, aquí el vector perpendicular, digamos que es está viendo ligero. Y en la otra superficie en la que está paralela, el vector normal, ¿para dónde apunta? Completamente para arriba, ¿no? Y estos vectores normales se suelen denotar con n vector. N vector. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Ok. Entonces, ya sé que depende de eso,
Pero ¿cómo lo matematizo? ¿Cómo cuantifico qué tan para el mismo lado o para distintos lados está viendo la superficie con respecto del flujo? ¿Cómo uso el vector normal para darme una idea de la orientación? Producto punto. ¿Sí? Y el producto punto nos hace muchísimo sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este segundo caso? ¿Cómo son V y N? Ortogonales. Y cuando yo calculo el producto punto, ¿cuánto me va a dar eso? Cero. Y eso, pues me encanta porque significa que no hay fluido atravesando la superficie. Ahí dice, ¿no? Es cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Y acá, pues no van en la misma dirección. Así que tiene sentido. Menos flujo la atraviesa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y lo atraviesa nada de flujo cuando va exactamente en la misma dirección. ¿Pero por qué? Porque la normal me da producto punto igual a cero. Entonces, ese cero sí es un cero relevante para nosotros, ¿no? Ese cero significa nada de flujo. Y en general estaría viendo V.n, ¿no? Entonces, para resumir todo lo que ya dijimos, ¿cuánto vale el flujo que atraviesa la superficie? O sea, ¿cuánto fluido está atravesando las... Ya está todo dicho, ¿no? Entonces nada más hay que escribirlo en total. ¿Qué sería? Como que el flujo, me estoy inventando la notación, o sea, flux, es caudalidad, pero vamos a decir que no sabemos ese término. ¿Cuánto vale el flujo entonces? Vector velocidad, punto, vector normal, por el área de la superficie. Sí, ¿no? Debería ser directamente proporcional al área de la superficie. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, si por alguna razón estos dos amigos son ortogonales, es necesario preguntarse, ¿qué estoy suponiendo violentamente en este caso? Estoy suponiendo que sé calcular el área de la superficie. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque ¿de cuántas figuras saben calcular su área? Relativamente son pocas, ¿verdad? Así que, ¿qué pasaría si mi... Porque imagínense que yo les digo, ah, pues esto es una pared celular. ¿Me creen? Muy mal. No, pues una pared celular jamás se va a ver así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si hiciera un caso un poco más general que ese? O sea, que pongo una pared que tiene, pues, irregularidades y rugosidades, o sea, una superficie más en general. Eso no lo voy a poner ahí. ¿Vale? Entonces, si hago el mismo problema, tengo esa superficie y tengo mi flujo, ahí dice. Mi pregunta final es, ¿cómo calculo, o mejor dicho, cómo aproximo la cantidad total de fluido que está atravesando la superficie? Recuerden que la palabra mágica está en aproximar. ¿Cómo plantearían una aproximación para este objeto? ¿Qué hay chance de aproximar en este caso? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, justamente el problema que no podría analogar súper bien del primer caso al tercer caso es la facilidad de calcular el área. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para aproximar el área de la superficie? La respuesta va a ser dividiendo en cuadraditos. ¿Por qué? Porque para cada cuadrito yo sé re bien cómo se hace esto. ¿Sí, no? Para, si es un cuadrado simple o un paralelogramo, si quieren, es simplemente el área que yo sé calcular re bien por el producto punto de la velocidad con el normal. Y si es una superficie más general, intentaría como aproximar esa superficie usando cuadraditos. Entonces, en este caso, el flujo será igual a la suma de los flujitos. ¿Y cada flujito cómo se calcula?
como el vector velocidad punto el normal a ese cuadradito por el área de ese cuadradito. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, estoy aproximando mi figura con cuadrados chiquitos, estoy midiendo el flujo a través de cada cuadrado chiquito y al final lo sumo todo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Esa última fórmula tiene sentido para una superficie más general? Entonces, lo que ahorita me van a tener que creer tantito y que no les puedo decir. Ah, perdón, hay una mano alzada, adelante. Sí, profe, tengo, bueno, una duda. En la Sí, interpretación del producto punto, o sea, podría decirse que, o sea, ese es como, o sea, de la proyección geométrica sería como el escalar por el por velocidad para proyectar para que se proyecte debajo del vector normal. O sea, esa sería como la interpretación del fluido que pasa por la malla y ya después lo multiplicamos por el área. Es que esa parte como que no me termina de hacer clic. ok. Entonces, la pregunta es sobre cómo estamos interpretando el producto punto en este caso. Y más que bajarlo a nivel geométrico como si fuera una proyección ortogonal, lo que quiero que nos quedemos de ese producto punto es una medida de coherencia. Y para eso tenemos que recordar uno de los resultados más importantes de cálculo 3, que es la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. ¿Todos se acuerdan de qué dice la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz? Sí, muy bien. Entonces, no necesitamos saber eso, no se preocupen. A ver, supongan que tienen ustedes un vector fijo, que para nuestros fines de ejercicio este vector fijo es el vector velocidad v. ¿Sí? Porque estoy suponiendo que todo sigue un mismo flujo laminar. Entonces, para fines demostrativos, v es unitario. Es un vector de norma 1. Mi vector normal, eso sí es una, perdón, se me fue la palabra, convención. Por convención, los vectores n, cuando se expresan así, son unitarios. Entonces, este n es unitario. En principio, n tiene muchas direcciones posibles porque soy en R3. Entonces puede apuntar para acá, puede apuntar para allá, puede apuntar para donde sea, ¿no? ¿Cuándo se maximiza el producto punto de dos vectores unitarios? Cuando son paralelos, ¿pero qué dirección? La misma, ¿sí? Entonces, estoy pensando que este producto punto me dice, me cuantifica qué tanto en la misma dirección están apuntando los dos vectores. ¿Por qué? Porque si mi vector normal apunta como que ligeramente para acá, digo, sí, mi vector normal apunta para acá, el producto punto va a ser grande, ¿no? Entonces, para este tendría un v punto n grande. ¿Qué pasa si el vector apunta en esta dirección? Como que sean ortogonales, ¿no? Si este fuera mi u, digo mi n, ¿de dónde saqué una u? Nunca lo sabremos. Ok, si este fuera mi n, entonces mi v punto n valdría ¿cuánto? Cero, ¿no? Porque con esta dirección yo estoy diciendo que son ortogonales, ¿no? Y si está entre estos dos, el producto punto varía de manera continua, porque de hecho el producto punto es continuo. Tengo el vector b fijo, pienso en el vector n como si fuera una variable, entonces si b está fijo, ¿cuándo se maximiza el producto punto con n? Cuando son de la misma dirección. Las personas que están en la videollamada se están perdiendo de mis gestos con las manos, así que lo siento. Entonces, ¿qué pasa entre más se pare, entre más lo vaya subiendo para acá? ¿Qué pasa con su producto punto? Se va haciendo más pequeño, hasta un punto que son ortogonales, en cuyo caso el producto punto vale cero. Entonces, no es, la interpretación geométrica que le estoy dando a esto es coherencia. ¿Qué tanto se están pareciendo esos dos vectores? ¿No? Porque si van en direcciones ortogonales, estoy diciendo que no se parecen nada y ahí vale cero.
lo cual tiene sentido con nuestro problema porque no hay nada de flujo que esté atravesando a la superficie en ese caso. Y entre más similares sean, que sería por ejemplo acá, me dibujo un vector normal en el tercer caso. Entonces, por ejemplo, aquí el vector normal está apuntando muy para arriba, digamos. Entonces aquí no se parecen tanto. Perdón, estoy dibujando acá arriba, si no se está viendo. Entonces, en este caso, mi vector normal no se parece tanto, entonces es poco flujo el que está atravesando a ese cacho de la membrana. En cambio, en este de aquí, en el rectángulo de más abajo, parece que el normal se ve así, más similar al vector velocidad, y ahí se está sumando más, ¿no? Porque ahí el flujo es más transversal a la membrana, ¿vale? Entonces, esa es mi interpretación del producto punto, ¿no? Es una cuantificación de similitud entre los dos vectores. Entre más similares, mayor el producto punto, más flujo atraviesa. Entre más disimilares, menor el producto punto, menos flujo atraviesa, ¿vale? No sé si eso haya resuelto total o parcialmente la duda de la interpretación del producto punto. Entonces, ¿queda más claro así? Sí, profe, muchas gracias. Va, súper. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Y lo que ahorita no les puedo decir sin hacer un spoiler que nos vuele la imaginación es este último cacho de acá, es decir, la aproximación a través de la suma de los flujitos. Esta suma de acá, toda exótica, se aproxima a una integral. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan cómo fue la integral que construimos para volúmenes allá arriba? ¿Cómo se veían esas sumas superiores e inferiores? Se vean como la suma de un valor de la función por quién. Por una superficie, ¿no? Por el área de una superficie. Vamos a regresarnos tantito para tener eso más fresco. Listo, ahí dice, ¿no? La suma inferior estaba como la suma de alguien por el área de un cachito. Entonces, ¿qué obtuvimos acá abajo? La suma de algo que tiene que ver con una cierta función por el área de un cachito. Entonces, entre más fina se haga mi subdivisión en cuadraditos, eso es más y más y más cercano a una integral. A una integral en varias variables, porque aquí lo que estoy agregando es un elemento de superficie. Entonces, ¿les doy el spoiler final de cuál es la notación verdadera para eso? ¿O quieren esperar hasta el cuarto tema? De una, porque sí, bueno, está bien de una vez. Pues igual, ¿no? La notación de ese objeto integral al que vamos a llegar es integral doble, macabro, integrales iteradas, sobre mi... Ah, no le di un nombre a la superficie. ¿Cómo quieren que se llame la membrana? Está bien, se va a llamar M. La integral sobre la membrana M de V punto normal, elemento de superficie. ¿Vale? Y ese es un tipo de integral que se calcula sobre una superficie. Así como el ejemplo de arriba era una integral que se calculaba sobre una curva, esto es el ejemplo de una integral que se calcula sobre una superficie. ¿Vale? Y ese va a ser el objeto principal de estudio en nuestro cuarto tema. Entonces, como pueden ver, lo único que hay verdaderamente en común entre todo lo que acabamos de discutir es que puedo aproximar mediante sumas. ¿Sí? Puedo aproximar un área mediante sumas con rectangulitos. Puedo aproximar un volumen mediante sumas como prismas. Puedo aproximar la masa de un alambre con sumas en cachitos en forma de cilindro. Y puedo aproximar el flujo a través de una membrana como sumas de flujo a través de cuadros chiquitos. ¿Hay una mano alzada adelante? Ah, profe, es que Sí, tenía una duda claro, claro. es que, bueno, también podría cambiar el flujo, ¿no? Dependiendo de la región donde se calcule, ¿no? Ujú, completamente. Aquí estoy suponiendo que el flujo es todo dado por un solo vector, pero si el flujo es variable, si el flujo tiene algún vórtice por ahí o simplemente da un curvazo por allá, con todo el sentido de la vida, esa B no sería un vector fijo, sería una función. Sí, y ya en la anotación como va de la integral ya, o sea, la que anotó al último, ¿ya se consideraría eso? Lo agregaría.
Para incluir la función ahí en mi elemento, en mi integral de superficie, lo escribiría como la integral, si estuviera dado por el flujo por una función f de x, sería f.n. Y eso ya sería como función. Vale. ¿Alguna otra pregunta por ahora, compañeros? ¿Todo bien? Va. Entonces vamos a aprovechar para tomar un descanso, porque sí me inspiré, lo siento. Vamos a descansar unos minutillos y ahora vamos a empezar como tal con el curso, ¿no? Con las definiciones como Dios manda. Entonces, si no hay más preguntas hasta acá, pausa y volvemos.